Shalom, amados, y bienvenidos de nuevo a esta serie de vocabulario de enfoque. Hoy veremos el vocabulario de enfoque de Génesis o Bereshit, capítulo 2. Y como siempre vamos a ver el número strong, la palabra en hebreo, la parte del habla y la definición. Empezaremos con 36:15. Kala, 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 verbo terminar, acabar, cesar, completar o estar completo. En Génesis capítulo 2, kala se usa en contexto de terminar o completar. 8064. Shamayim, shamayim, con acento en la penúltima sílaba. Sustantivo masculino, cielo o cielos. 6635. Tzavá, tzavá, tzavá. Sustantivo masculino, ejército, hueste. Y la palabra de origen de tzavá es 6633. Tzavá, que es el verbo hacer la guerra, servir o pelear. Y sí, el sustantivo y el verbo tzavá se escriben igual, con la misma raíz y con el mismo patrón vocálico. 4399. Melajá, melajá, melajá. Sustantivo femenino, labor, obra, oficio o trabajo. La palabra de origen de melajá es 4397. Malak, malak, que es el sustantivo masculino, embajador, enviador, mediador, mensajero o ángel. 7673. Shabbat, Shabbat. Verbo reposar, hacer cesar o desistir. En Génesis capítulo 2, Shabbat se usa en contexto de reposar o hacer cesar. 6942. Kadash, Kadash. Verbo apartar o consagrar o santificar. La palabra de origen de Kadash es Kodesh. Kodesh con acento en la penúltima sílaba. Kodesh, que es un sustantivo masculino, que es santidad o cosa dedicada. Continuamos con 8435. Tolda, tolda, tolda. Sustantivo femenino, generación o descendencia. La palabra de origen de tolda es yalad, que es el verbo engendrar o dar a luz. 7880. Siach, siach, con el acento en la primera sílaba. Y noten el uso de la pataj furtiva, siach. Siach es un sustantivo masculino que quiere decir arbusto, mata o planta. 7704. Sadeh, sadeh, sadeh. Sustantivo masculino, campo. 2962. Terem, terem, con acento en la penúltima sílaba. Terem. Preposición antes, antes que, aún, aún no o todavía no. 6779. Tzamach, tzamach, tzamach. Verbo brotar, crecer o florecer. 4305. Matar, matar, matar. Verbo llover. La palabra de origen de matar es 4306. Matar, que es el sustantivo masculino, lluvia. Y si el verbo
el verbo matar y el sustantivo matar se escriben igual. 5647. Avad, avad, avad. Verbo servir, trabajar o labrar. 127. Adama, adama, adama. Sustantivo femenino, tierra. La palabra de origen de Adama es 120, Adam, que es el sustantivo masculino, hombre o ser humano. 108. Ed, ed, ed. Sustantivo masculino, niebla o vapor. La palabra de origen de ed es 181, ud, ud, que es el sustantivo masculino, tizón. Noten como ed y ud comparten la misma raíz consonántica, alef y dalet. 8248. Shaka, shaka, shaka. Verbo dar de beber o regar. 3335. Yatzar, yatzar, yatzar. Verbo moldear en una forma. 6083. Afar, afar. Sustantivo masculino, polvo o tierra. 5301. Nafaj, nafaj. Verbo soplar. 639. Af, af, af. Sustantivo masculino, nariz. La palabra de origen de af es 599, anaf. Anaf, que es el verbo estar enojado, enojarse o indignarse. Continuamos con 5397. Neshama, neshama, neshama. Sustantivo femenino, aliento. La palabra de origen de neshama es 5395, nasham. Nasham, que es el verbo resoplar o jadear. 5315. Nefesh. Nefesh. Con acento en la penúltima sílaba. Nefesh. Sustantivo femenino, ser viviente o alma. 5193. Nata. 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 Verbo plantar o sembrar. 1588. Gan. 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 Sustantivo masculino, jardín. La palabra de origen de gan es 1598, ganan. Ganan, que es el verbo cubrir, rodear o defender. Noten como gan y ganan comparten una gimel y una nun en la raíz consonántica. 5731. Eder. Eden. Eden, con una nun al final. Eden. Es el nombre propio, Eden. Y en hebreo, Eden tiene el acento en la penúltima sílaba. Eden. 6924. Kedem. Kedem. Kedem, con el acento en la penúltima sílaba. Kedem. Sustantivo masculino, frente o el este, la dirección este. 6760. Sum. Sum. Verbo colocar o poner. 2530. Hamad. 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 Verbo deleitarse en.
47:58. Mar'e, mar'e, mar'e. Sustantivo masculino, vista, apariencia o aspecto. La palabra de origen de mar'e es 7200 ra'a. Ra'a, que es el verbo ver o mirar. 39:78. Ma'akhal, ma'akhal, ma'akhal. Sustantivo masculino, comida. La palabra de origen de ma'akhal es 398 akhal, akhal, que es el verbo comer. Noten como ma'akhal y akhal comparten la misma raíz consonántica alef, kaf y lamed. 18:47. Da'at, 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 con acento en la penúltima sílaba. Da'at, sustantivo femenino, conocimiento. La palabra de origen de da'at es yada, yada, que es el verbo conocer o saber. Noten como da'at y yada comparten la dalet y ayin en la raíz consonántica. 74:51. Ra, ra, adjetivo malo, o también se usa como sustantivo masculino, maldad. 51:04. Nahar, 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 sustantivo masculino, un arroyo o río. La palabra de origen de nahar es 51:02, nahar, que es el verbo fluir. Noten como nahar, el sustantivo masculino, y nahar, el verbo, comparten la misma raíz consonántica nun, hey y resh, pero el sustantivo se escribe con el patrón vocálico kamatz, kamatz, y el verbo con el patrón vocálico kamatz, patach. 65:04. Farad, 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 verbo dividir o partir. 72:18. Rosh, 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 sustantivo masculino, cabeza. 80:34. Shem, Shem, sustantivo masculino, nombre. 20:91. Zahav, Zahav, sustantivo masculino, oro. 9:16. Bedolach, 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 sustantivo masculino, bedelio. 68. Even, even, con acento en la penúltima sílaba. Even. Sustantivo femenino, piedra. 77:18. Shoham, 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 sustantivo masculino, ónice. 54:37. Savav, 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 verbo rodear, circundar, andar alrededor o volver. En Génesis capítulo 2, la palabra savav se usa en contexto de rodear. 39:47. Lakaj, 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 verbo tomar, adquirir, recoger o agarrar. 32:40. Yanaj, 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 verbo poner,
dejar o colocar. El verbo yanag viene de la misma raíz que nuach, que es el verbo descansar. 66-80. Tsava, verbo ordenar, o sea, dar una orden. 905. Bad, sustantivo masculino, separación o solo. La palabra de origen de bad es badad, que es el verbo estar separado o solitario, separar o dividir. Noten como bad y badad comparten la misma raíz consonántica bet y dalet. 58-28. Ezer, con acento en la penúltima sílaba. Ezer, sustantivo masculino, ayudante. La palabra de origen de ezer es azar, que es el verbo ayudar. Noten como ezer y azar comparten la misma raíz consonántica ayin, zayin y resh. 46-72. Matzah, verbo encontrar. 50-48. Neged, con acento en la penúltima sílaba. Neged, preposición, parte opuesta, enfrente de, o a veces se usa como el sustantivo cónyuge. En Génesis capítulo 2, neged se usa como el sustantivo cónyuge. La palabra de origen de neged es nagad, que es el verbo ser conspicuo o declarar. Noten como nagad y neged comparten la misma raíz consonántica nun, gimel, dalet. 53-07. Nafal, verbo caer. 86-39. Tardema, sustantivo femenino, sueño profundo. La palabra de origen de tardema es radam, que es el verbo estar en sueño profundo. Noten como tardema y radam comparten la misma raíz consonántica resh, dalet y mem. Yashen, 34-62. Yashen, verbo dormir. 67-63. Tselah, sustantivo femenino, costilla o lado. En Génesis capítulo 2, tselah se usa en contexto de costilla. La palabra de origen de tselah es 67-60, tsalah, que es el verbo cojear. Noten como tsalah y tselah comparten la misma raíz consonántica tsari, lamed y ayin. 54-62. Sagar, verbo cerrar. 61-06. Etzem, con acento en la penúltima sílaba. Etzem, sustantivo femenino, hueso, sustancia o uno mismo. En Génesis capítulo 2, la palabra etzem se usa en contexto de hueso. La palabra de origen de
etzem es 6105. Atzam, atzam, que es el verbo ser poderoso o numeroso. Noten cómo etzem y atzam comparten la misma raíz consonántica ayin, tsari y mem. 13:20. Basar, 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 sustantivo masculino, carne. La palabra de origen de basar es basar, que es el verbo anunciar, anunciar buenas nuevas. Entonces el verbo basar, que es anunciar buenas nuevas, y basar, el sustantivo masculino carne, comparten la misma raíz consonántica bet, sin y resh, pero el sustantivo se escribe con el patrón vocálico kamatz kamatz y el verbo basar se escribe con el patrón vocálico kamatz patach. 5800. Azav, 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 verbo abandonar, dejar o apartar. 1692. Davak, 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 verbo ligar, aferrarse o mantenerse cerca. 6174. Arom, 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 adjetivo desnudo o desnuda. La palabra de origen de arom es 6191, aram, aram, que es el verbo ser astuto o prudente. Noten cómo arom y aram comparten la misma raíz consonántica ayin, resh y mem. 954. Bush, 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 verbo estar avergonzado o sentir vergüenza. Amén, amados, eso concluye esta serie de vocabulario de Génesis capítulo 2 y espero verlos en el próximo video de vocabulario de enfoque, en donde veremos el vocabulario de Génesis o Bereshit capítulo 3. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Amén. Shalom.